Hola, nuestro Señor Jesucristo te bendiga. Como te he venido mostrando en videos anteriores, con la palabra de Dios en mano, el reino de los cielos se ha acercado y el reino de los cielos es ahora. Si el reino de los cielos, como lo hemos visto, es ahora, entonces, ¿cómo podemos ver y entrar en el reino de los cielos? Quédate viendo este video y te lo muestro. ¿De qué forma podemos ver y entrar en el reino de los cielos? La clave acá está en lo que nuestro Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo. Tendremos que ir a ver y vamos a ver qué fue lo que nuestro Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo para entender qué es ver y entrar en el reino de los cielos. ¿Y cuál es la clave acá para poder hacerlo? Recordemos que Nicodemo era un maestro de la ley. Nicodemo conocía palabra, Nicodemo conocía las escrituras y aún así no entendía lo que nuestro Señor Jesucristo le dijo. Vamos a ir a Juan 3, versículo 1 en adelante. Dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilléis de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Habiendo leído esto que nuestro Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo, podemos definir y podemos ver claramente que la única forma de poder alcanzar el entrar y el ver el reino de los cielos es mediante un nuevo nacimiento. Pero ¿cómo alcanzamos nosotros un nuevo nacimiento? Nicodemo no lo tenía claro. Nicodemo le preguntó a Jesús si se podía volver a entrar en el vientre de una madre para nacer. Pero Jesús lo dijo claro. Jesús dijo: lo que nace de la carne, carne es. Lo que nace del espíritu, espíritu es. Entonces, este nacimiento del cual está hablando nuestro Señor Jesucristo no es de la carne, porque ya nacimos de la carne. Él está hablando del nacimiento del espíritu. Tenemos que nacer de nuevo en el espíritu. Ese es el nacimiento del que está hablando nuestro Señor Jesucristo, el nacimiento en el espíritu. ¿Y cómo nacemos de nuevo en el espíritu? Es por medio del arrepentimiento. Y vamos a ver dos versículos de lo primero que predicó nuestro Señor Jesucristo cuando empezó su ministerio aquí en la tierra. Vamos a ir a Mateo 4, versículo 17, y dice así: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Marcos 1, versículo 15, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. La única forma de alcanzar un nuevo nacimiento, la forma en que nosotros podemos alcanzar ese nuevo nacimiento, es por medio del arrepentimiento verdadero, el arrepentimiento genuino de nuestros pecados. La única forma de darnos cuenta que hemos vivido un verdadero arrepentimiento es porque el Señor, en su misericordia, porque al Señor le place, quita de nosotros ese deseo de pecar. También quita un velo que hay en nuestros ojos, en nuestro entendimiento, para comprender también las escrituras, para leer más. Dice la palabra, como lo dijo Jesucristo a Nicodemo, dice: el que es nacido del espíritu, espíritu es. El que nace de nuevo quiere las cosas del espíritu. El que nace en el espíritu quiere las cosas del espíritu. El que nace de la carne quiere seguir haciendo las cosas de la carne. Y esto está más explícito en las palabras de Juan, y está escrito bíblicamente en 3 testimonios que le voy a dar con respecto a qué hace, qué sucede en la vida de un creyente cuando nace realmente de nuevo. Vamos a ir a 1 Juan 3:6. Dice así: todo aquel que permanece en él, en Cristo, no peca.
Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hay que ser también muy sinceros y humildes de corazón para testificar y para reconocer que si vivimos una vida en pecado, una vida que está atada a pecados recurrentes, a práctica de pecado recurrente, realmente no hemos conocido ni hemos visto a Jesús. Por más años que tengamos de leer la Biblia, por más años que tengamos de decir que somos hijos de Dios, si vivimos atados a pecados recurrentes, tenemos que ser humildes y reconocer que no le conocemos ni le hemos visto. Segundo versículo, 1 Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Y el tercer versículo que te doy es 1 Juan 5:18, que dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. En estos tres versículos se encierra una gran verdad, y es que todo aquel que es nacido de Dios verdaderamente no puede pecar, no practica pecado. ¿Cómo nosotros sabemos que hemos nacido de Dios, que hemos nacido en el Espíritu? Cuando hacemos las cosas del Espíritu y no practicamos pecado. No hacemos pecados recurrentes, no vivimos atados al pecado. La palabra dice que el que no vive en santidad no verá a Dios, porque Dios es santo. Nuestro Señor Jesucristo es santo. ¿Qué es ver y entrar en el reino de los cielos? Si decimos que el reino de los cielos es ahora, y que tenemos que nacer del Espíritu para ser del Espíritu, como dice nuestro Señor Jesucristo, entonces quiere decir que ver y entrar en el reino de los cielos es de forma espiritual, es en una forma espiritual. Y vamos a ir a 1 Corintios 2, versículo 7. Dice: mas hablamos sabiduría, dice Pablo, aquí Pablo está hablando, dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiese conocido, nunca habría crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Para quiénes? Los que le aman, como nuestro Señor Jesucristo dijo: los que me aman guardan mi palabra y hacen los mandamientos que Él nos dejó. Versículo 10 dice: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Si nosotros no nacemos del Espíritu, como Jesucristo se lo dijo a Nicodemo, nosotros no vamos a entender, no vamos a ver y entrar en el reino de los cielos para ver cosas. ¿Para ver qué? Las mismas que dice Pablo acá. Cosas que ojo no vio ni oído escuchó. Cosas, ¿qué cosas? El entendimiento de su palabra. Ver y entrar en el reino de los cielos es poder ver y entender cosas en su palabra que nadie ha entendido y que muchos ponen por locura. Que muchos dicen que esto que nosotros vivimos como hijos de Dios es locura. Nacer del Espíritu nos hace entrar a escudriñar y a conocer a Dios. Nacer del Espíritu no nos permite pecar. Nacer del Espíritu nos hace vivir en santidad. Si vivimos en santidad, vivimos una relación con Dios y de conocerlo realmente. Pero aquel que es nacido de Dios no puede pecar. Si estás pecando, no has nacido de nuevo. Aunque creas que lo has hecho, no lo has hecho. Ese deseo de pecar sigue ahí. Y si el deseo de pecar sigue ahí es porque no has nacido de nuevo. Tienes que buscar al Señor con todo tu corazón y de todo tu corazón para alcanzar ese verdadero arrepentimiento. Entonces, hermano, hoy te invito a que busques, como dice Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Pero primero tienes que buscar el reino de Dios, y la única forma de buscar y encontrar el reino de Dios es por medio de un verdadero arrepentimiento. Verdadero arrepentimiento, el nacer de nuevo en el Espíritu, porque es por el Espíritu que lo conoceremos, porque lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Solo si nacemos de nuevo, si dejamos atrás la carne y vivimos en el Espíritu,
vamos a poder decir que hemos nacido de nuevo, que nos hemos arrepentido de todos nuestros pecados, nacimos de nuevo y que conocemos al Señor. Es la única forma. Te invito a que busques con anhelo, con ayuno, con silicio, con esfuerzo, con dedicación, sin parar, el verdadero arrepentimiento que solo nuestro Señor Jesucristo te da. Solo Él te lo puede dar. Que el Señor te bendiga. Chao.